continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. Hoy empezamos de manera diferente porque no queremos simplemente hacer una reseña de la realidad actual, sino en esta época en que los diputados cambian su voto por alguna prebenda, en el que los partidos negocian cualquier cosa, en el que los gobernadores tienen menos lealtad que cualquiera. Queremos empezar recordando a una persona que ayer hubiera cumplido 105 años, John William Cook. Nació en La Plata el 14 de noviembre de 1919 en una familia irlandesa, por eso su nombre John William. No es inglés, es irlandés, todo lo contrario. Cursó estudios de Derecho, se recibió de abogado en la Universidad de La Plata. En las elecciones de 1946 fue elegido diputado y fue el más joven del bloque peronista, de ahí recibe el apodo de el Bebe Cook, que le quedó toda su vida. Ejerció el cargo durante su mandato y fue uno de los legisladores más capaces que hubo en la Cámara, tanto en sus informes como en las polémicas con la bancada opositora. Era un enorme orador. Luego volvió al llano en 1952, se dedicó a las labores profesionales como abogado y a la docencia en la universidad. Siguió militando en el peronismo. Cuando se produce el levantamiento del 16 de junio de 1955, no vaciló en concurrir a Plaza de Mayo, bombardeada por los aviones navales, y parapetándose detrás de una estatua hizo fuego contra los marinos que pretendían avanzar hacia la Casa de Gobierno. Esta actitud revela una de las condiciones peculiares de Cook. Era un hombre de ideas, un docente, un gran polemista, pero al mismo tiempo era un hombre de acción. Después del golpe del 16 de septiembre del 55 fue uno de los primeros dirigentes que se contactó por carta con Perón, que entonces exiliado en Paraguay. Al mismo tiempo constituyó con el apoyo de Marcos y Lagomarsino el Comando Nacional de la Resistencia, y a mediados del 55 a mediados de octubre, un mes después del golpe, cayó detenido y lo condujeron a la penitenciaría de la calle Las Heras. Tuvo un largo periplo por cárceles del país, estuvo en varias cárceles, en Ushuaia, después lo trajeron a Caseros, después otra vez a Ushuaia, después a Río Gallegos, y de ahí de Río Gallegos se escapó, repito, un hombre de acción. En noviembre del 57 escapó junto a Jorge Antonio, Héctor Cámpora, Guillermo Patricio Kelly y otros compañeros de entonces, y lograron fugar a Chile. En esa época ya Perón lo había designado su delegado personal, y más aún, esta fue la única oportunidad en la que Perón informó a sus bases que, en el caso de su muerte, Cook debía ocupar su lugar como conductor del movimiento. Recordamos que Perón exiliado, Caracas, Panamá y demás, tuvo varios intentos de asesinato. O sea, no era una cosa baladí. Él decía que si a mí me pasa algo, Cook debe ser el conductor. Permaneció en Chile varios meses después de fugarse, después desde ahí intensificó sus vínculos con los grupos de la resistencia, fue el artífice enviado por Perón del pacto con Frondizi, entró al país en manera clandestina varias veces. En enero del 58 se instaló en Montevideo para vivir el proceso del frondicismo. En el 59 apoyó activamente el movimiento de los trabajadores del frigorífico municipal Lisandro de la Torre, que lideraba a Sebastián Borro, contra la privatización e intento de convertirlo en huelga general revolucionaria para tomar el poder, aunque eso fracasó, porque esto es lo que propiciaba a Cook, una huelga general revolucionaria. Ya entonces, en el 59, entra en conflicto con algunos dirigentes peronistas del Consejo Superior que criticaban que haya apoyado la huelga del frigorífico. Ese mismo año, en el 59, Perón gira su táctica hacia una posición negociadora, abandonando el planteo insurreccional de Cook, lo cual provoca un gradual desplazamiento del Bebe, como se lo conocía, como delegado del general. Luego Cook intenta abrir el juego del peronismo hacia la izquierda, un precursor realmente en aquella época, hablamos del año 59, y hace un pacto con el Partido Comunista, junto con el cual lanza el periódico Soluciones y también publica el libro La lucha por la liberación nacional y una carta abierta al presidente Eisenhower. En el 60 viaja a Cuba con motivo de una reunión latinoamericana. Estaba medio alejado por aquel entonces de la táctica de Perón,
y estaba enfrentado con los que él calificaba como burócratas políticos y sindicales. Se quedó en Cuba, ya estaba con su compañera, Alicia Eguren, ambos consustanciados con el proceso revolucionario de la isla que lideraba Fidel Castro. En esa época, John William Cook entabla una profunda amistad con Ernesto Che Guevara. Poco más tarde, en el 61, y ya en calidad de milicianos, tanto él como Alicia participan en la lucha de Bahía de los Cochinos, oponiéndose a la invasión gestada por el imperialismo yanqui. Poco más tarde, le sugiere a Perón la posibilidad de que asiente su residencia en Cuba. Recuerdo que en aquella época Perón andaba itinerando por Panamá, Venezuela, nadie lo quería tener mucho tiempo, y Fidel Castro le hace una invitación para que Perón se instale en Cuba de manera permanente. Perón declina esto por considerar que le impediría su posición pendular para mantener la cohesión del movimiento. Él quedaba bien a veces con los de la derecha, a veces con los de la izquierda, estando en Cuba era complicado. En diciembre del 63, Cook regresa a la Argentina y en agosto del 64, con motivo del operativo retorno de Perón, restablece su correspondencia normal con el líder, que ya se había tornado esporádica en los últimos tiempos. Luego sigue militando, hubo el fracaso de ese operativo retorno, se manifiesta cada vez más crítico con la dirigencia del peronismo. En 1965 publica Apuntes para la militancia, un libro que tiene vigencia hasta el día de hoy, con orientaciones para las bases juveniles del movimiento. En la misma época lanza su folleto Situación Nacional y Acción Revolucionaria de Masas. Hacia fines del 65, en su correspondencia con el general, que se mantuvo siempre a través de los años de exilio y que luego se plasmó en un libro, manifiesta desacuerdo con la táctica de Perón de bendecir a todos, pues entiende que eso amplía el movimiento pero a costa de su combatividad revolucionaria. Todo el tiempo Perón hablaba de revolución, agregamos esto ahora, cosa que ni siquiera la izquierda más trotskista hace hoy en día. En opinión de Cook, el peronismo debía desembarazarse de sus sectores burgueses, así los calificaba él, burgueses, eclesiásticos y militares. Decía él que nada aportaban y decía que el peronismo tenía que convertirse en un partido obrero, con un claro programa revolucionario. Insisto, ¿no? Esto no lo encontramos hoy ni en el trotskismo. Perón, en cambio, creía necesario constituir un frente más amplio para que la burguesía, el ejército y la iglesia no se sumen al frente oligárquico e imperialista. En esta correspondencia, Cook manifiesta no solo lucidez en argumentación, sino también un gran coraje para confrontar con el líder del movimiento, y esto provoca rupturas temporarias del diálogo que, repito, se retoma gradualmente, hay intervalos, pero nunca se corta. Entre las importantes reflexiones de Cook en esa correspondencia, Cook le manifiesta a Perón: ¿qué significará ser peronista después de muerto Perón? Cuando Perón no esté, cada cual dará una respuesta propia y esas respuestas no nos unirán, sino que nos separarán. Cuando usted falte, las piezas se desarmarán por completo. El movimiento seguirá deshaciendo, se desarmará, vendrá la diáspora. Ellos, por los burócratas, decía él, están sustituyendo al peronismo tal cual es y tal cual está por otra cosa que no tiene más que el fetichismo del líder. Estamos cambiando a Perón como significado, definición y fuerza concreta por un Perón como simple conjuro emotivo, como simple valor sentimental. Y en esas cartas fue que Cook lanzó su famosa frase: el peronismo es el hecho maldito del país burgués. En sus últimos años viaja periódicamente a La Habana, participa de la reunión tricontinental y luego de la OLAS. Al igual que el Che, sostiene por entonces que la violencia es un elemento natural en los procesos revolucionarios y que la lucha armada es inevitable cuando las minorías reaccionarias cierran el camino electoral. Sin embargo, siempre cuida de formular críticas al voluntarismo y al vanguardismo que pueden, dice él, llevar a la derrota. A fines del 67 publica su libro La Revolución y el Peronismo, y ya cuando escribe ese libro ya había sido tomado por un cáncer que lo conduce a la muerte en septiembre de 1968. Era joven, 50 y pico de años. Los reaccionarios hoy en día ni lo mencionan, porque su solo nombre les espanta. Los burócratas sindicales y políticos del peronismo olvidan citarlo, pues de él han recibido las críticas más feroces, y la izquierda tradicional se guarda de asumirlo porque él sostiene siempre una clara posición nacional. Ayer, 14 de noviembre, les decía, se cumplieron 105 años de su nacimiento. Como decía Eva, el peronismo será revolucionario o no será, y por eso este es nuestro homenaje a John William Cook, máximo exponente del peronismo revolucionario. Bienvenidos a Tiempos de Resistencia.
En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. De la ciudad de Buenos Aires. Bueno, le vamos a saludar también a Guillermo Guerra, nuestro operador técnico, Pablo Fernández en las cámaras, a Marcos Delgado, el productor general de la radio, que están ahí coordinando todo. Y te voy a pedir ya, Marcos, si tenés la presentación de las 5 noticias de la semana. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Desregulación del correo, pieza clave para las elecciones. El correo argentino fue desregularizado esta semana. El correo es una pieza clave en todas las elecciones. Lleva las urnas a los locales de votación, algunos en lugares remotos, a los que solo llega mula. Dentro de las urnas están las boletas de cada uno de los partidos y las planillas. Además, organiza los telegramas en los que se vuelcan los resultados, retira las urnas y las lleva a los lugares donde se realiza el escrutinio definitivo. Todo eso realizado de manera eficiente desde 1983. ¿Serán los privados los que trasladen las urnas de la votación? La billetera avanza, 9 diputados se pusieron peluca. Los bloques opositores trataron de sesionar para modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, pero no alcanzaron el número. Con el proyecto de la ley de presupuesto 2025 como moneda de cambio, desde la Rosada llamaron a algunos gobernadores para negociar las partidas provinciales. Como contrapartida, los mandatarios debían pedirle a sus diputados que no acompañaran el proyecto. La Rosada consiguió ponerle la peluca a 9 diputados de Unión por la Patria. La sesión fue postergada para el 21 de noviembre, cuando el Poder Ejecutivo buscará pisarla con la aprobación de la Ley de Leyes. Crónica de una condena anunciada. Sabiendo que la sentencia a 6 años de cárcel y la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos ya estaba firmada, Cristina Kirchner pudo elaborar su reacción. El martes subió la carta Los Copitos de Comodoro Pi para referirse a la justicia y poco antes de la lectura de la sentencia visitó Moreno para una actividad con promotoras de género. De esta forma, la anunciada confirmación de la sentencia potenció el modo campaña de Cristina en las últimas semanas, con una parada importante en Santiago del Estero este fin de semana por el Día de la Militancia. Milei a favor de la violencia hacia las mujeres. 3 días después de haber votado en contra de una resolución de las Naciones Unidas por los derechos de los pueblos originarios, la Argentina volvió a quedar aislada del mundo. En apenas 72 horas, el país quedó otra vez como el único voto negativo, esta vez en una resolución para intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. 170 países votaron a favor, hubo 13 abstenciones y el único voto en contra fue del país que alguna vez asombró al mundo con hitos como el juicio a las juntas. La noche de las universidades públicas. En medio del conflicto por el presupuesto, las universidades públicas del todo el país abrirán sus puertas a la comunidad el próximo jueves 21 de noviembre. La actividad, bautizada la Noche de las Universidades Públicas, comenzará a las 19 y esperarán la llegada del viernes 22, fecha en la que se cumplen 75 años de la gratuidad universitaria en la Argentina. El 22 de noviembre de 1949, el presidente Juan Domingo Perón suspendía el cobro de los aranceles universitarios y con esta medida la educación superior pasaba de ser un privilegio a ser un derecho. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti, yo tengo buenas noticias para ti, yo tengo buenas noticias para ti, yo tengo Y esta vez
la buena noticia viene de la mano de las diversidades, porque esta semana Amnistía Internacional de Argentina realizó un evento que se llamó Voces que Transforman, y este año la edición fue Orgullo Vivo, donde se premiaron a periodistas, activistas, artistas e influencers por su aporte en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+. Siempre es complicado toda la sigla. Y entre los premiados estuvo Lali Espósito, sabemos que es una de las principales agredidas por la gestión actual, y agradeció y dijo que es muy emocionante porque siento que reivindico algo que es la motivación para estar viva. No existe el te salvás solo. Así que bueno, Lali Espósito fue premiada en un evento que condujo Florencia de la B, que es que entre tantas cosas que dijo en la presentación, dijo que en esta época en que los discursos de odio son moneda corriente, las personas distinguidas eligieron no mirar a otro lado. El premio que se les entregó es un unicornio, que es una escultura de la ONG Unicare que visibiliza las diversidades de la creación de esta cultura con unicornios intervenidos por diversas artistas. En la actualidad, el unicornio es un símbolo de libertad, inconformismo y del movimiento queer, que es un término que se utiliza para describir a personas que no se identifican con las categorías tradicionales de sexualidad o género y que rechazan las clasificaciones binarias como varón-mujer o heterosexual o homosexual. Así que bueno, Premio Unicornio. Premio Unicornio. No sabés si es azul por casualidad, porque ayer se me perdió uno. Ay, bueno, pero preguntarle a Silvio Rodríguez. Chiste para entendidos. Bueno, vamos a, Guille, si tenés por ahí, no me acuerdo que seguía ahora, la columna de medio ambiente con la señora Patricia Machado. ¿Tenés la presentación por ahí? Dale para adelante. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre... Bueno, este miércoles 13 pasado, salió un artículo en página 12, no sé si alguien lo vio, que se llama A vender las joyas de la abuela. El artículo habla de todo lo que el gobierno de la ciudad, en total concordancia con Milei, va a poner en venta en la ciudad de Buenos Aires. Y es más, de los 400 bienes que el gobierno nacional autorizó vender, que tienen en su listado, casi el 20% están en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el nombre de la nota, Vender la joya de la abuela, no me parece, porque las joyas de la abuela se venden cuando ya no queda nada. Cuando se despilfarra todo, entonces se recurre a la joya de la abuela. En este caso, Buenos Aires, yo digo, es una ciudad hermosa, maravillosa. Y las construcciones, muchas de las cuales son sitios o casas emblemáticas, como por ejemplo en Belgrano, la casona de Lucio B. Mansilla, que está puesta a la venta y forma parte de este listado. Es un ejemplo, y como este ejemplo hay muchos, y han pasado a formar parte de los bienes de la ciudad. Hay otros inmuebles que, aún estando en uso, son puestos a la venta para seguir favoreciendo el negocio inmobiliario, como por ejemplo el Hospital Núñez, que ya hemos hablado acá en el programa, el INTA en Palermo, y muchos otros instalados en las diferentes comunas. Esto que viene ocurriendo, pero ya desde hace mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, y ahora, al parecer, de manera mucho más agresiva, Enrique Viale, que es un abogado ambientalista bastante conocido, le llama extractivismo urbano, y dice, voy a leer lo que dice Viale y que dice: en las ciudades no hay petróleo, minerales, bosques nativos o campo para el monocultivo. Sin embargo, la lógica extractivista desembarcó en las grandes ciudades de América Latina. ¿Quiénes son los protagonistas de este tipo? ¿Quiénes son los protagonistas de este tipo de extractivismo que estamos hablando, ¿no? Que es el de la ciudad.
los terratenientes ojeros o los grandes mineras no están implicados, al menos directamente. Son los especuladores inmobiliarios los que expulsan y provocan desplazamientos de población, mientras que aglutinan riqueza y territorios comunes, se apropian de lo público, desafían a la naturaleza en el marco de una degradación institucional social. Sigue diciendo Viale: el concepto, sin embargo, fue extrapolado a las ciudades para analizar los procesos de acumulación por desposesión realizados sobre el bien común, en este caso el suelo urbano. Es el suelo el que está en disputa de forma concreta, quién se apropia y quién decide sobre el suelo. Cuando él dice no son los terratenientes ojeros los responsables, en este caso, no directamente, porque muchos de estos terratenientes ojeros también tienen el negocio inmobiliario. Y compran, tienen el negocio inmobiliario, ¿no? Bueno, entonces los protagonistas en este caso de la ciudad son los gobiernos de turno y las desarrolladoras o especuladores inmobiliarios, como la empresa IRSA y Eskenazi, para nombrar. Hay muchas, pero yo me acuerdo de estas que hace mucho tiempo vienen trabajando en la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, la venta de inmuebles, de tierras, y espacios públicos, creo que combina dos cuestiones. Por un lado, lo que es el negocio inmobiliario realmente, y por otro lado, una política nacional concretamente que busca la destrucción del Estado. Por eso digo que se combina con Milei. Los gobiernos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, jamás se piensa en el beneficio de quienes, de la ciudadanía, de quienes habitan los barrios, las comunas. Tampoco hay preocupación por parte del gobierno en el gran problema de vivienda que sí tienen muchísimas familias en el país y muy específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Hoy el alquiler de una familia le significa, en algunos casos, su sueldo completo y en otros casos la mitad de su sueldo. O sea, esto ya lo conocemos y es terrible. A decir verdad, a mí me surgió seguir hablando de este tema, que ya lo venimos hablando, porque en la legislatura porteña se está llamando a una audiencia pública para el miércoles 27 de noviembre a las 2 de la tarde, digo por si alguien quiere inscribirse, a las 2 de la tarde en Perú 160, se puede hacer por Google. Todo tiene relación con el código urbanístico, de planeamiento urbano. Sí. El tema donde llaman a que participe la ciudadanía se trata de la incorporación al catálogo definitivo de protección patrimonial de más de 4.000 inmuebles. Esto tiene como propósito fortalecer la protección y preservación del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. Para esto, quieren introducir modificaciones a este código de inmuebles, detallando y ampliando los niveles de catalogación, porque en realidad hay diferentes niveles de catalogación. Hay unos que dicen, bueno, a esto lo vamos a poner por tanto tiempo, a otros directamente ya pasan a ser protegidos de entrada, digamos. Bueno, todo bien. Y todo lo público que se pone en venta, todo esto que estamos hablando, que es una cantidad impresionante de predios, de espacios verdes, de tierra, digamos, no importa. ¿Quién nos dice que estas modificaciones al catálogo no sean para usar de estos inmuebles o terrenos en algún momento cuando sí haya que vender las joyas de la abuela porque ya nos dejaron sin nada? Bueno, por este motivo yo pienso que está bueno que los ciudadanos, los vecinos, las vecinas que
nos anotemos a esta audiencia pública que se puede hacer a través de Google, porque está bueno decir en qué ciudad queremos vivir y hasta cuándo van a seguir vendiendo lo público, lo que es nuestro, lo que es de la ciudad y lo que es de nuestro, que son también nuestros bienes comunes. En una ciudad muy maltratada, porque cada vez está peor. Convengamos que sabíamos lo que iba a pasar, pero no creíamos que tan grotesco. Exactamente, porque es grotesco realmente, sí. Y la moraleja es que nos quejábamos de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Te acordás cuando hablábamos en este mismo micrófono de la inmobiliaria Larreta? Exactamente. Se quejan de Larreta, bueno, ahora bánquense a Jorge Macri. Siempre se puede empeorar. Pasó en el país y pasó también en la ciudad. Exactamente. Guille, si tenés por ahí el separador de la columna política, te voy pidiendo que lo vayas a buscar. ¿Lo tenés ya? Adelante con los faroles. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Porque la realidad política argentina nos pide un análisis profundo. En tiempos de resistencia. La columna de Marta Zuviría. Ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. De último tiempo, porque los indicadores van mostrando creciente pobreza, incluso diría que alarmante para un país como el nuestro, que es productor de alimentos. Y en este juego de palabras diría que, aunque es alarmante, parece no alarmar tanto, ¿no? Porque vivimos en una sociedad altamente desigual. Yo leí en el diario que en lo que va del año 1.300.000 argentinos cruzaron a Chile para ir de vacaciones, pero fundamentalmente para ir a hacer compras, porque bueno, aquellos elementos como la ropa, los dispositivos electrónicos están mucho más baratos que en Argentina, ¿no? Y en ese marco muchos millones de argentinos no tienen ni siquiera para comer, y el Ministerio de Petovelo, que debiera hacerse cargo de esa situación, no manda la comida como corresponde a los comedores, a los merenderos, y aún cuando la justicia se lo exige, porque todavía existe una parte del Poder Judicial que actúa en base a normas y que no responde a intereses corporativos, y le exige enviar esa comida, sin embargo no lo hacen. Entonces, algunos sectores de organismos de derechos humanos o representantes de esos sectores de la economía popular hicieron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, para que el gobierno informe sobre esta situación. Pero increíblemente este gobierno mentiroso dice que no es verdad, que eso es una falsedad, que la comida sí se envía. No obstante, los que atienden los merenderos, los comedores, están preocupadísimos porque la comida no llega, no consiguen más comida, y en cambio lo que cada vez hay más son personas que vienen a pedir alimentos, un plato de comida, nada más. Y bueno, frente a esta situación yo estuve tratando de leer muchas cosas sobre lo que es la desigualdad, ¿no? Y veía que hay algunos investigadores que sostienen que la cuestión no es la brecha entre pobres y ricos, sino la existencia de esa injusticia que es esa brecha. Y
Y por otra parte, tal vez lo más cruel de esta situación sea que se ha naturalizado esa injusticia y por lo tanto deja de generar la repulsión que debería. No está bien no asombrarnos frente a eso que vemos en la calle, esas manos extendidas, esos cuerpos en el piso. Es cierto que el hombre necesita seguir viviendo y entonces ver y no ver es parte de la vida cotidiana, como recordar y olvidar. Pero no está bien naturalizar esa injusticia. Una socióloga amiga me decía que esto de irse de shopping o salir a comer afuera, así como vemos hoy en Cava, restaurantes llenos, igual que las cervecerías, o lo mismo en los centros urbanos principales del AMBA, es una forma que encuentra este sector de la población que pertenece a esos trabajadores registrados de altos ingresos, de algún modo, disfrutar de eso que tienen pensando, yo trabajo y por lo tanto me lo merezco. Es de algún modo una alegría compensatoria. Le brinda una alegría en el momento, pero no lo hace mejor. Simplemente le hace pasar ese rato. Porque aun cuando él disfruta, todavía hay gente que sufre. Y esa desigualdad sigue existiendo, ¿no? Y acentuando además esa desigualdad, un gobierno que estimula la bicicleta financiera, que permite a los ricos ganar más plata a través de distintos mecanismos de instrumentos, variados instrumentos financieros, prepagas que por presión logran apartar a una jueza que había dictaminado suspender y devolver los aumentos desmedidos de las cuotas, un tribunal de casación que arma un circo mediático para ratificar una condena que ya había sido informada por un medio de comunicación hegemónico, en fin, una demostración de lo que el poder puede y que no le importa que se vea. Y por otro lado, 5 millones de jubilados se estima que son pobres, que no alcanzan a llegar a fin de mes y que necesitan recibir ayuda. Una pobreza que alcanzó a casi el 53% de la población y una indigencia en ese marco que llegó al 18% en el primer semestre de este año. La reducción del poder adquisitivo del dinero que reciben los sectores populares a través de los planes sociales, que quedaron congelados en 78.000 pesos, y en este marco, tal como dije, una comida que no se reparte, ¿no? Entonces, aunque Adorni diga que no, estamos en una sociedad muy, muy desigual. Y si lo que quieren es sacar a la gente de la pobreza, como él dice, la verdad es que no se nota. Yo creo que hay mucho de cansancio, de hartazgo en el pueblo, de ver en estos ámbitos de poder, como es el Poder Judicial o como es el Congreso en sus cámaras, llenas de estos gerentes de ese poder económico que defiende los intereses corporativos y no los intereses populares. Entonces, cansada de esta situación, se dejó llevar por este candidato disruptivo que decía que iba a desarmar a la casta, y se dejó llevar por eso, y la verdad que cayó en la trampa de dejar la política en las manos de los verdaderos dueños del poder,
que son los que ayer pagaron 25.000, o antes de ayer, pagaron $25.000 para participar de una cena armada por esta fundación que recauda dinero para la campaña de Milei en las próximas elecciones. Yo por eso creo que hace un tiempo yo había hecho una columna donde decía que la democracia es lucha porque es la expresión de un conflicto entre partes. Por una parte el poder y por otro el pueblo que pelea por derechos. Por eso yo creo que es necesario que los que pensamos que esta situación de desigualdad es cruel, sigamos desde nuestros espacios, por pequeños que sean, el centro de jubilados, los vecinos sin pelearnos, en el supermercado, en fin, en todos aquellos espacios donde podemos hablar, tratemos de generar conciencia de la necesidad de cambiar esta situación y también de la posibilidad de hacerlo saliendo a exigir a la calle, así como exigen los jubilados o como lo han hecho los universitarios, bueno, o como se hizo ayer con una clase pública de derecho, en fin, aunque parezcan pequeños, tal vez sean pequeños porque son la semilla de algo más grande que podemos gestar, que debemos gestar. Tiempos de resistencia. Tiempos de esclarecer. Bueno, era la columna de Marta Zuviría sobre desigualdad. Marta está de viaje en este momento, por eso nos dejó la columna grabada, y la verdad que podríamos decir que estamos en la era de la desigualdad absoluta, ¿no? Pero bueno, siempre nos superamos, siempre la realidad se va superando. Como decíamos recién, nos quejábamos de Rodríguez Larreta y vino Jorge Macri, estamos peor. Nos quejábamos de Macri en su momento, de Alberto, y vino Milei, estamos peor. Bueno, la desigualdad sigue empeorando. Ayer el secretario de Derechos Humanos, no recuerdo el nombre, ese Baños de apellido, concurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía que ir a hablar de diversos temas. Uno de ellos era la desigualdad, y la UTEP, la Unión de Trabajadores de Empresas Populares, de la economía popular. De la economía popular, gracias Miguel, son los que encabezaron esta delegación que fue a plantear, entre tantas cosas, que hubo un 29% en la caída del presupuesto que es destinado a las políticas alimentarias y los recursos a los comedores en el 1,85%. Entonces, cuando Baños dice que es todo mentira, que se reparten los alimentos, como decía Marta en su columna, es mentira. Porque claro, si estos porcentajes, si no, la gente no tendría hambre. Seguro. Y uno ve la cara. A ver, este señor sale de su departamento, se mete en un auto, baja a su secretaría y de esa debe ser su vida. No camina a la calle, no ve la calle, no debe mirar ni por las ventanas porque no pueden. Sí, creo que lo ven, pero mienten a propósito. Para mí mienten a propósito. Sí. Yo creo que hay cosas que son contradictorias de por sí, ¿no? Están diciendo que bajaron el dólar. Sí. A 1.000 y pico de pesos. A principio de año estaba en esa plata. No, estaba a 1.400. Se compraban 5 litros de nafta. Eso es otra cosa. Porque te dicen que un jubilado gana más ahora que el año pasado en dólares, lo que no te dicen que hubo un 90% de inflación en dólares. Por supuesto. Eso lo ocultan. Entonces, claro. Es un dibujo. Te dan un 2% de inflación y de repente toda la comida aumentó, y la que no aumenta está pisada porque explotaría todo si el kilo de carne. Pero además, Miguel, porque la gente no puede comprar. Bueno, no es que la pisan con algún tipo de medida de congelamiento. Claro. La gente no compra. Igual siguen aumentando despacito, pero igual siguen. Las tarifas, vamos a las tarifas también. Sí. Ahora aumentó la carne, ¿no? No sé, pero sí, está todo liberado, así que te enterás cuando vas al supermercado o a la carnicería. Entonces el índice que están mostrando es a todas luces mentira, porque vos la mercadería de cambio que tenés tiene que registrar un índice. Bueno, te están mostrando el índice en pesos, pero te ocultan, no lo dicen, que en dólares hubo un 90% de inflación.
Entonces, hoy en día tenemos el país más caro del mundo, lo que mencionaba Marta en la columna, la gente se va, pero en oleadas, a comprar a Chile, a Uruguay. Sí, hay tour de compra en Chile. Bueno, y en Uruguay también. Antes estábamos baratos nosotros, venían de Brasil, venían de Paraguay, venían de Chile. Ahora es al revés. Ahora, antes venían y se hacían la fiesta acá en Argentina. Ahora van los Bueno, pero ahora quédense tranquilos que amplían el límite para compras con tarjetas en el exterior. Claro. Así que Está quedemos bien, pero tranquilos que ahora ya está. ¿Quién es el que viaja? A ver, volvamos de nuevo a lo que decía. ¿Qué sector sector medio para arriba? Porque los asalariados que están en blanco, ¿cuáles son los que viajan? Los asalariados no pueden, no pueden comprar en el supermercado de acá. O sea, los que viajan son los tipos de Mendoza, de San Juan, que cruzan la cordillera, los de Entre Ríos, que cruzan por los puentes del río Uruguay, el tipo que vive en Misiones, va a Paraguay, pero de todas maneras es clase media. Igual hay gente que se juntan entre varios y van a comprar cosas de perfumería. Ahora, esos son dólares que el país saca, se le van. Sí. Lo que vos compras afuera son dólares que se van. Sí. ¿Cómo lo sostenés eso? ¿Que le va a dar Trump ahora 15.000 millones de dólares, como dicen que le van a dar? Ya lo vimos con Martínez de Oz, lo vimos con Cavallo y Menem en la convertibilidad. Esta es la tercera vez, ni siquiera la segunda, la tercera vez, ya sabemos cómo termina. Pero bueno, la gente algunas personas contentas porque viste que el dólar bajó, la inflación fue del 2 y pico en pesos. ¿Y en dólares? No te lo dice nadie. Los precios están dolarizados, todos sabemos. Las tarifas, de hecho, están dolarizadas. Esto está escrito. Que Anda a comprar un bien inmueble. Anda a comprar una casa, un coche o una bicicleta. Bueno, con los inmuebles pasó... Todo. Con los inmuebles pasó una cosa muy graciosa. Antes ponele un inmueble salía $100.000, 3 ambientes, ponele, porque te estoy inventando. $100.000, eso era 140 millones de pesos. Ahora $100.000 son 110, 114 millones de pesos, 115. ¿Qué hicieron? No. Yo sacaba 140 millones de pesos. ¿Cuánto es 140 millones de pesos? Y más o menos son $120.000. Bueno, lo vendo a $120.000. O sea, te subieron los precios de todo en dólares. Y la economía está dolarizada, no los salarios, obviamente, hasta las tarifas las pagamos a precio dólar. Y no, eso no te lo dicen. Antes quería comprar un lavarropa, cambiar o una heladera, entonces bueno, si no te servía más, ibas y te comprabas una nueva. Y que te comprabas una en muchas cuotas, pero ahora te da miedo. Y yo tengo que cambiar el lavarropa y tendría, no sé, que cambiar la heladera, no sé. Me da miedo de ir a ver averiguar cuánto sale, claro, tal cual. A vos te pasa como a mí en el shopping. Yo no voy porque ¿para qué me voy a fijar? Me estoy masoqueando de algo que no puedo comprar. Creo que era... Es terrible. Ahí estoy en la duda si era Diógenes o Sócrates que decía que iba al mercado a ver todo lo que no precisaba para ser feliz. Creo que era Diógenes, no estoy seguro. Bueno, pero es un consuelo porque vos podés decirlo en términos individuales, pero cuando tenés hijos que te piden un juguete, que tienen que comer todos los días, cuando tenés una familia a tu cargo, o a lo mejor tu papá o tu mamá, que son jubilados con la mínima y están a tu cargo, no podés hacer esa variante filosófica. Exacto. Robert, tráelo más acá. Cuando vos tenés que pagar un alquiler, claro, y vivís de un sueldo, claro, un 2 ambiente en la ciudad está alrededor de 400.000 pesos. Sí, como barato, sí. Señor. Sí. ¿Y cuánto es un salario mínimo? De 275. Mira, un docente que hace puede tener ¿cómo es? De una antigüedad. No, antigüedad dedicación exclusiva. No. De un turno gana 450 pesos. Claro. El salario mínimo es 275.000 y algo. Sí. O sea que no le alcanzaría. No le alcanzaría. No. Un empleado administrativo está ganando alrededor de 700.000 pesos, un empleado administrativo. Los que consiguen tener ese trabajo. Exactamente, pero además para una familia, una casa para una familia de 5 personas está saliendo entre 500 y 700.000 pesos. Eso el alquiler, le tenés que sumar la luz, el gas, todo, los impuestos, el comer. alquiler solo. La canasta, si tenés un bebé,
porque la canasta familiar sola de manutención de un bebé, estoy hablando de pañales, lo mínimo indispensable, 479.000 pesos. Mentí, 420.000, perdón, terminaba de decir eso. No, o sea que si vos tenés que mantener solo a un niño que le tenés que cambiar los pañales mínimamente 3 veces al día. No, yo recién me equivoqué, un docente. No, por eso digo. Es un pibe de 2 años. Bueno, pero... Un bebé le cambias cada 3 horas. Dije que un docente de un solo turno gana 420.000 pesos. Claro. 420. Claro, les alcanza. Sí. Pero siempre, si no puedes pagar alquiler, tenés la libertad de irte a vivir bajo un puente o a un asentamiento precario, porque viva la libertad, carajo. Y la libertad del dueño de cobrarte lo que se le da la gana. Claro. Y la libertad del empleador de pagarte un sueldo que le permita tener una amplia tasa de ganancia, porque también tenés la libertad de dejarte morir, ¿cómo era? Claro, sí. Pero son los conceptos de libertad que maneja esta. Yo no creo que decirle gente los califique correctamente. Sí, realmente, sí. Ya no sabe qué calificativos, porque hasta a uno le da vergüenza decir gente. Estoy demasiado suave, ¿no? Porque sí, estás muy tranquilo. Tendría que haber recontraputeado, pero bueno. Guillermo, ¿tenés un separador por ahí a mano? Así cambiamos la hoja, damos vuelta a la página. ¿Tenés por ahí? ¿Sí? El ser humano es el único animal que permite que un estúpido sea el líder de la manada. Análisis, debate, catarsis, opinión. En tiempos de resistencia. Bien, y qué verdad, el ser humano es el único animal que elige al más estúpido como líder de la manada. Bueno, lo dijo el líder de la manada. Claro. Bueno, Miguel, vos querías hablar de algo que ocurrió ya hace 52 años, ¿no? Sí, pero vos sabés que estaba ojeando y hay cosas épicas que se producen cada tanto en nuestro bendito país. Mucho tiempo antes, en la primera mitad del siglo XIX, en la misma época, acá cerca, al lado de Pueblo de San Pedro, en Obligado, se produjo la batalla de la Vuelta de Obligado, claro, en contra de la invasión de la flota anglo-francesa, que lo estaban apretando a Rosas para poder comerciar libremente. Eso se llamó el Día... La soberanía nacional. Claro. 20 de noviembre. 20 de noviembre. Claro. Y el 17 de noviembre, mucho tiempo después, 72, de 1972, ya se venían produciendo puebladas, se habían producido varias puebladas. Se produce una muy, muy importante y siempre bajo la égida del pueblo y siempre, o la mayor parte de las veces, bajo... la línea del peronismo. Se habría logrado a través de la resistencia primero y a través después de la resistencia organizada a partir de las luchas obreras, las organizaciones político-militares y la lucha de los ciudadanos en común, los estudiantes y los obreros, la vuelta de Perón. Habíamos hablado, no sé, hoy o el viernes pasado, con respecto al fallido de Cook. Estamos hablando cuando volvía el avión negro que lo detuvieron. En diciembre del 64, por pedido del gobierno, entre comillas, democrático de Arturo Illia, sí, el canciller Zabal Ortiz le pide al gobierno de Brasil que lo pare, que no deje que ese avión llegue, y bueno, Perón se tuvo que volver a Madrid de vuelta. Zabal Ortiz, uno de los que había usado los aviones de la Marina para bombardear en Plaza de Mayo. Ahora nos estamos refiriendo a otra cosa, una pueblada. Yo me acuerdo patente, lo estuve viviendo hoy, el 17 de noviembre del 72. Fue un día frío. Sí, claro. Lluvioso. De lo más contrario a una movilización, y el pueblo, nosotros, no solamente llenamos las calles de la ciudad, sino que llenamos los suburbios de Ezeiza, porque estaba predicho que el avión iba a bajar en Ezeiza. Eso, lo épico
de ese movimiento es lo que se resalta en el Día de la Militancia. No sé si soy claro en cuanto a poder mostrar toda la magnitud de ese movimiento de personas que se calcularon, no quiero exagerar, pero los más sobrios hablaban de 1,5 millones de personas que habían. Hay que darle un contexto a los chicos más jóvenes que no vivieron esa época. El gobierno dictatorial de Lanuse, cuando Perón venía y ya no había forma de frenar y vino, dispuso un cerco alrededor del aeropuerto de Ezeiza. No se podía, estaba cortada la Richieri, estaban cortadas rutas provinciales, no se podía llegar de ninguna manera. Y ahí están las fotos para demostrar la gente con la lluvia y con todo lo demás, la gente cruzando a nado el riachuelo. Sí, a nado o brazo con brazo en algunas partes más menos profundas, el río Matanza, que es el mismo riachuelo acá en la desembocadura. La gente mojada, caminando, llorando, tratando de ir a buscar a Perón, ¿no? Tratando de ir a buscar al general. Todavía me emocionan ciertas cosas. A mí también. Vos sabés que trato de relacionarlo con el tema de la soberanía, y fueron a buscar a alguien que les iba a devolver la soberanía en un montón de cosas. Sí, seguro. Todos esos que fueron ahí. Seguro. La soberanía política, la soberanía económica, la justicia social. Iban a buscar eso, iban a buscar a alguien que les iba a devolver un montón de derechos que habían perdido. Podría haber sido el Día de la Lealtad, pero claro, el Día de la Lealtad era el 17 de octubre del 45, en el que la gente se movilizó en condiciones mucho menos adversas, porque no llovía. Había puentes que habían levantado, algunos puentes al riachuelo, pero la gente se cruzaba mucho en balsa, ¿viste? En barquitos, en botecitos que te hacían el cruce. Que todavía existen. Aunque se usan poco, pero existen. Y además, porque aquello fue una cosa espontánea. En el 72, a diferencia del 45, ya existía el Partido Justicialista, que en el 45 no había un partido peronista ni justicialista. En las elecciones del 46 en Capital Federal, siempre recuerdo, porque me lo contaron obviamente, yo no había nacido, que el peronismo concurre a las urnas en Capital Federal con una boleta que está ahí, se ven las fotos en internet, que decía Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Con esa fórmula iba enfrentando a la Unión Democrática. No había peronismo. Bueno, ya en el 72 había justicialismo, habían pasado 10 años o casi 10 años de gobierno peronista, en el 45 al 55, del 46 al 55, y había muchos motivos más, no era la esperanza del peronismo, era una realidad. 18 años de exilio. De exilio del líder y 18 años de resistencia que empezó individualmente. El país vino a esperarlo al viejo. Claro. ¿Qué te parece? Salió de Madrid, una cosa nunca aclarada por la historia se mira por otro lado a veces. Perón venía de Madrid, un vuelo directo charter a la Argentina. ¿En qué compañía venía Perón? ¿Cuál es la lógica que viniera Perón en una compañía? ¿En Iberia? No vino con un avión de Iberia, vino con un avión de Alitalia. Hizo Madrid-Roma y Roma directo a Buenos Aires. Dicen que fue a Madrid a saludar a Alicio Gelli. A Roma, Alicio Gelli, que fue el verdadero artífice de conseguir el avión y de hablar con sectores militares de la Argentina. No se olviden que Macera pertenecía a Propaganda Due, a la logia masónica de Alicio Gelli, para garantizar la seguridad. Por eso, ese día llega en un vuelo de Alitalia, con un montón de gente, 200 personas tiene ese vuelo, y está para la historia siempre la foto de Perón abajo la lluvia. Hablábamos de que era un día muy feo, no era un día peronista como le gustaba decir a Perón, con José Ignacio Rucci sosteniendo el paraguas, y al lado de Perón Héctor J. Cámpora, José López Rega, lamentablemente. Abal Medina. Juan Manuel Abal Medina, el hermano de Fernando Abal Medina, el jefe de Montoneros. Y bueno, toda la gente que después se fue con Perón hasta... Sí. Ay, ¿cómo se llama el cantante también? Leonardo Fabio, no me parece que no. Yo no lo recuerdo. Sí. Yo lo recuerdo el 20 de junio. Leonardo Fabio estaba en Ezeiza. Sí, en Ezeiza, pero el 20 de junio. Esto también era en Ezeiza, pero la Ezeiza sangrienta. Piero vino en el avión. Claro, sí, había gente del espectáculo. Piero, Chunchuna Villafañe. Claro, había gente de todos los sectores, un poco como para garantizar el rodearlo a Perón y garantizar su seguridad. Después se fue
a la casa de Gaspar Campos en Vicente López, una casa que le habían alquilado para que él esté alojado ahí los días que estuviese. A ver, otro contexto más para la gente más joven. Perón vino y Lanusse había dispuesto, entre las reformas electorales que dispuso, que de manera insólita, que para ser candidato en las elecciones del 11 de marzo había que estar en el país residiendo antes de diciembre del 72, o sea, antes de que termine el año 72. Era una disposición que era hecha explícitamente para Perón. Y Perón vino, porque Lanusse decía, a Perón no le da el cuero, Perón volvió, ¿se acuerdan de eso? No, Perón no vuelve, puede volver cuando quiera, no vuelve porque no le da el cuero, dijo Perón, para hacerse el democrático, diciendo que no había prohibición para que venga, y Perón vino para demostrarle que sí le daba el cuero. Pero vino y se fue. Armó la multipartidaria con Balbín y otros políticos en el restaurante Nino de Vicente López, el Fresilina, Frente Cívico de Liberación Nacional, que luego quedó reducido al Frejuli porque los radicales fueron por su cuenta, bueno, pero estaban todos juntos apoyando que se vaya la dictadura. Y se volvió a Madrid y dejó la fórmula Cámpora-Sonaro-Lima, con la cual derrotó a Lanusse, que presentó una fórmula con el brigadier Ezequiel Martínez como candidato a presidente, que salió, si había 15, 15º, salió muy último, pese a toda la plata que pusieron en propaganda. Y ganó por muerte, amasijo y desolación. Exactamente. El Frejuli. 49 y algo. Cámpora, Solano, Lima. 49 y pico, y Balbín tuvo el gesto político de decir, no, yo no voy a ir a segunda vuelta porque Cámpora tiene la mitad. Aparte sabía Balbín que una segunda vuelta había un montón de votos de Alén de Sueldo y demás que iban ahí para la fórmula de Cámpora. En estos tiempos, como decíamos al principio, terminamos igual el programa, de gobernadores que cambian de postura al contado, de diputados o senadores que al lado del nombre en la banca del Congreso tienen el precio, y todo esto me pareció que celebrar el Día de la Militancia, y hablando de militancia como sinónimo de lealtad, era bueno para este 15 de noviembre, 2 días antes de ese Día de la Militancia. Quiero decir solamente una cosita, y justamente es el miércoles 20 de noviembre, el Día de la Soberanía. Se va a hacer una manifestación este miércoles a las 10 de la mañana en la puerta de la Quinta de Olivo. Es una protesta federal por los derechos de las personas con discapacidad. Va a ser en todo el país y el epicentro va a ser en la Quinta Presidencial de Olivos. Sabemos que le están quitando un montón de cosas a la gente con discapacidad, y como no les importa nada, todo es lo mismo, todos en la misma bolsa. Gente, será hasta el viernes que viene acá en Tiempo de Resistencia. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.